La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Dos arrepentimientos. Hay un arrepentimiento en la carne y hay un arrepentimiento en el espíritu. Vamos a mirar los dos arrepentimientos. Se le conoce como el agua y el espíritu. La palabra de Dios es agua, pero Cristo la convierte en espíritu. Ok, vamos a mirar los dos arrepentimientos. Por darles un ejemplo, por ejemplo, una persona, un marido, se va de parranda, llega en la noche, su mujer le reclama, la golpea, y en la mañana le pide perdón a la mujer. Le dice, perdóname, andaba tomado, nunca más te levantaré la mano. Y ella le cree. Entonces, una semana después, regresa el hombre y hace lo mismo. ¿Por qué? Eso es la carne, hermanos. Una persona en la carne se arrepiente en el momento, pero en el espíritu, la persona así es. La persona así es. Entonces, nosotros necesitamos el Espíritu de Dios para verdaderamente arrepentirnos. Ese es el ejemplo. Vamos a la palabra de Dios. Marcos 1, del 4 al 8. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo, o sea, el fuego. ¿Okay? Marcos, ahí mismo, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Cuál era el evangelio? Que Jesús, el Hijo de Dios, vino a deshacer las obras de Satanás. Jesús, que obedeció en todo a nuestro Padre Dios, él vino y sanó a los enfermos, resucitó muertos y nos enseñó. No solamente enseñó a su generación, sino que nos enseña a nosotros lo que es la verdadera palabra de Dios en el Espíritu. Mateo 21, del 28 a 32. Aquí hay un ejemplo muy claro. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Acercándose al otro le dijo de la misma manera, y él respondiendo dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto les digo que los publicanos y las rameras, las prostitutas, van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creyeron. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentéis después para creerles. Ellos no creyeron que Juan el Bautista era profeta. Juan Bautista predicaba que venía el Mesías. Si no le creyeron a Juan el Bautista, entonces tampoco le creyeron al Mesías. Entonces estas personas que pensaban que estaban haciendo lo correcto, estaban desobedeciendo a Dios, porque no creyeron a la palabra. Hechos 2:38. Una vez que les predica el evangelio, el Espíritu Santo ya redarguyéndoles de pecado, Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Este es el agua. Lo que previamente está Hechos 2:38, que es el evangelio, ese es el agua. Les predica el evangelio. Entonces ya dice, hermano, ¿qué hacemos? Entonces Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados,
y recibirán el don del Espíritu Santo. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, para que tengan paz. Hechos 5:31. A Cristo Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados a través del Espíritu Santo. Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. En el capítulo anterior era Cornelio, que era un gentil. Él oraba y ayudaba a los pobres. Se le presenta un ángel, o sea, el Espíritu de Dios, y le dice a Cornelio: tus oraciones y tus limosnas han llegado al cielo. Manda a traer a Pedro. Pedro viene. Y el Espíritu Santo también le habló a Pedro. El Espíritu Santo le dijo a Pedro: lo que yo he purificado no le llames impuro. Entonces Pedro no entendía todo, iba muy bien lo que quería decir eso. Entonces cuando llega le dice: ¿para qué me ocupas? Y le platica lo que le pasó a Cornelio. Entonces le predica el agua, o sea, el evangelio. Y él y los que estaban con Cornelio creyeron y recibieron el Espíritu Santo. El agua se convierte en vino, o sea, reciben el Espíritu Santo, y ellos empezaron a hablar en lenguas, alabando y glorificando a Dios. Ese es el contexto. Entonces, fíjense, cuando nosotros recibimos el evangelio, creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es el agua. Es necesario escuchar el evangelio en algún lugar, en alguna parte. Y eventualmente Dios nos da el Espíritu Santo para entender las Escrituras, comenzando para entender el evangelio. Entonces, para poder llegar al conocimiento de Dios es gradual, es poco a poco. Dios no nos da el conocimiento de sopetón, no, es poco a poco, poco a poco. Pero comenzando con el evangelio, Mateo 6, 16, 17. Así está prometido. Gálatas 3 del 1 al 5, este es otro caso de cómo recibimos el Espíritu Santo. A ellos, en el contexto, Pablo les predica el evangelio a los Gálatas creen, ellos reciben el Espíritu Santo, pero llegan otras personas y les dicen: se tienen que hacer la circuncisión, literalmente. Entonces empezaron a hacer la circuncisión y Pablo les manda esta carta y les dice: ustedes están siguiendo un evangelio diferente. Entonces en el 3, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley? O sea, por hacerse la circuncisión, o por guardar los mandamientos, o por dar diezmos y ofrendas, o por el oír con fe. Tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar con la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe viene por el oír, comenzando. O sea, la fe viene por el oír la palabra de Dios, comenzando por el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Romanos 2 del 1 al 5. Aquí en el contexto está Romanos 1, donde habla acerca del evangelio y acerca de los que pelean en contra del evangelio predicando la ley. Dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea. ¿Tú qué juzgas? Pues en lo que juzgas a otro con los 10 mandamientos o con la ley,
porque hay personas que hacen esto todavía como con los diezmos y ofrendas. Te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Qué nos guía al arrepentimiento? Es a través del Espíritu Santo, hermanos. En la carne nosotros no podemos arrepentirnos. Si nosotros no creemos al Evangelio, nunca nos vamos a arrepentir. No vamos a poder. Nosotros debemos de entender que nosotros somos salvos por la sangre de Cristo, por lo que Cristo hizo por nosotros. No por nuestras obras, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces tenemos que creer eso, de que nosotros somos salvos en Cristo, tan simple como eso. Entonces recibimos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos ayuda a conocer las riquezas de Dios, que están escondidas precisamente en Cristo, en el Evangelio. ¿O menosprecias las riquezas que están escondidas en Cristo, de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, por no creer al Evangelio, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios? Segunda de Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Cuando nosotros nos entra la tristeza por haber pecado, esa tristeza es buena cuando pecamos para con nuestro Padre Dios. Esa la produce el Espíritu Santo en nosotros. Porque la tristeza que es según Dios, a través del Espíritu Santo, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Una persona que tiene problemas, lo dejó la mujer, lo dejó el hombre, se siente solo, se siente sola, y se pone a escuchar canciones ahí de José Feliciano, de Pobre de mí. Esa es la tristeza que causa para muerte. Produce más tristeza de muerte. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, escuchar el Espíritu Santo. En las 7 iglesias del Apocalipsis, ahí hay 7 ejemplos. Yo nomás les voy a leer 2 y solamente los versículos. Apocalipsis 2, 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La carta, en este caso, es a la iglesia de Éfeso. Tú estás haciendo esto muy bien, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Nuestro primer amor tiene que ver con el Evangelio. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. O sea, pierden la salvación. Apocalipsis 2, 19 y 22. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Eso está caminando bien. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Aleluya. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, aquí está una mujer predicando que se dice que es profetisa y pudiera estar diciendo, Dios quiere que tengas mucho dinero. No debemos permitir eso, hermanos, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces aquí dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. O sea, todos los que escuchan a esta persona que estaba
está peleando contra Dios. Y a los que con ella adultera, si no se arrepienten, o sea, personas que están escuchando predicación, sobre todo en relación a la palabra, no tanto en relación al evangelio. Una mujer puede predicar el evangelio, pero una persona que tiene espíritu de Jezabel se hace pasar como maestra. Y eso no existe, hermanos, eso no existe. Porque eso tuerce la palabra de Dios. Entonces el Señor les da tiempo para arrepentirse. Entonces, no se arrepienten. Ustedes pueden ver, las personas que tienen espíritu de Jezabel, puede pasar décadas, pero Dios tiene cuidado. O sea, lo que Dios promete, lo cumple. Entonces debemos de arrepentirnos, o sea, debemos de creer el evangelio. Debemos de creer en el evangelio. Nosotros somos salvos en Cristo Jesús. Por la obra de Cristo Jesús recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a conducir a arrepentirnos verdaderamente de nuestras malas obras. Y Cristo Jesús quita de nosotros, nos saca de la esclavitud de Satanás, ahí en donde nosotros en la carne no podíamos. Es a través del Espíritu de Dios que podemos vencer. Entonces hay dos arrepentimientos, el de la carne y el del Espíritu. Es necesario escuchar el Evangelio para recibir el Espíritu de Dios y entender, así como lo leímos en Romanos 2, 4, que eso mismo a través del Espíritu Santo nos damos cuenta de cuánto nos ama Dios y eso nos conduce a cambiar el camino. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.